Bueno, en primer lugar, agradecer a Damián y a los integrantes de ADA y felicitarlos por un trabajo de este tipo. Sabido es lo que demanda la cocina de estos trabajos. Así que felicitaciones a Damián y a Guillermo, que sé lo que trabajan detrás de esto y lo que han trabajado. En segundo lugar, bueno, un poco en línea en lo que decían recién, digo, pensar la ciudad y pensar la ciudad en la universidad pública, me parece que es un momento donde tenemos que detenernos para pensar sobre todo en la igualdad en las ciudades y prefiero acá pensar la ciudad en términos sociológicos, si me permiten la palabra, digamos, ¿dónde ingresan y egresan de esta ciudad varios millones de personas todos los días? Entonces pensar la ciudad en términos del área metropolitana. Y en ese contexto, digo, también pensar o hacer una reflexión, no es objeto de mi trabajo, pero digo, me parece que hay que hacer una reflexión o una mención sobre lo que implica el recorte, el ajuste y la subejecución en el presupuesto de las universidades públicas, y en particular en algunas universidades públicas, digo en todas, pero en particular en unas, digamos, porque acá la igualdad no es igual. La Universidad de Buenos Aires tiene recortes y esto afecta a la educación pública, pero no va a desaparecer. Hay otras universidades, las llamadas universidades del Bicentenario, donde son mucho más jóvenes y donde el riesgo es mucho mayor. Y son las universidades donde tienen, varias de ellas, más del 90% de estudiantes, primera generación de estudiantes en la familia, estudiantes universitarios en la familia, con lo que ello implica. Yo me parecía que en este momento esta reflexión había que hacerla. En tercer lugar, me venía, después había pensado algunas cosas para decir sobre el trabajo que yo hice, sobre el artículo 13, y escuchando los paneles anteriores y un poco compañeros y compañeras, me venía la frase de Marx, ¿no? La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Esto pensando en las dos ciudades, ¿no? Bueno, en definitiva, no es nada nuevo lo que todos venimos diciendo de distintos lugares sobre cómo estas dos ciudades y cómo las interpretaciones son restrictivas o amplias según ciertos sectores o según otros sectores. Digamos, no es nada novedoso en este punto. Y en particular, yo he trabajado el artículo 13. El artículo 13 tiene un montón de incisos, muchos cuestiones ya no discutidas, pero otros puntos realmente bastante novedosos. Y para resaltar algo, para recalcar algo en pocos minutos, me parece que hay que pensar, entre otras cosas, el artículo 13 está atravesado por los sectores vulnerables y la policía, digamos, para decirlo rápidamente, me parece que es una cuestión central. Foucault decía que la policía en el siglo XVII, XVIII tenía otro sentido, la policía se ocupaba de otra cosa, no solamente de los delitos. Y Foucault decía, se ocupaba de la religión, la moralidad, la salud, los abastos, las carreteras, los caminos, los puertos, los edificios, etcétera, 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 los criados, los pobres. Bueno, la policía pasó a ocuparse de todos unos trabajos en ese sentido sobre el delito. Sin embargo, también podemos pensar que la policía sigue ocupándose de estas actividades o de estos sectores o de estas situaciones que se ocupaban en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Y se sigue ocupando sobre todo con el derecho contravencional, con las facultades policiales de averiguación de antecedentes. En definitiva, la policía se ocupa, para utilizar esa última palabra de Foucault, de los pobres en el espacio público. Hay otra pequeña cita que quería hacer, que es el prólogo a La mala vida en Buenos Aires, de Eusebio Gómez, y el prólogo es de José Ingenieros, ¿no? Conocido para muchas personas. El primer párrafo del prólogo de José Ingenieros en La mala vida en Buenos Aires, el de Eusebio Gómez, dice, casi con una poesía increíble, dice: toda la gama de degeneración en sus formas corrosivas y antisociales desfila las páginas de este libro, como si al conjuro de un maléfico exorcismo se hubieran convertido en pavorosa realidad los más sórdidos ciclos de un infierno dantesco.
Y sigue mencionando a esos que no cometen un delito, pero que en definitiva son los que la policía, el poder de policía, el Estado absoluto en algún punto, este arte de gobernar del siglo XVII y siglo XVIII. ¿Por qué hago estas citas? Bueno, porque en definitiva esto dieron base a los edictos policiales, preocupación central en la Constituyente, en particular respecto al artículo 13, por mencionar algunos de los edictos policiales que ya mencionó, creo que Laura en algún momento, en el panel anterior. Los que se exhibieran en la vía pública, en los lugares públicos, vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario. Laura dijo del género contrario, claro, pues un lenguaje del sexo contrario, decía. Las prostitutas o su servidumbre, desde su casa, incitaran a las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaran o se ofrecieran el acto carnal. Bueno, había contravenciones sobre vagos, sobre mendigos, en definitiva, de lo que la policía se seguía ocupando de lo que no era delito. La preocupación de la Constituyente en el año 96 por los edictos policiales fue nada menor, nada menor. Y el artículo 13 da cuenta de esa preocupación, y en el trabajo que yo hice relevé algunas de las posiciones de los constituyentes, en particular la de Zaffaroni, que daba cuenta de cuál es el derecho penal que los constituyentes definían para la ciudad. Y en ese sentido era desandar un discurso moralizante, un discurso de derecho penal de autor, un discurso que en definitiva abrevaba a los edictos policiales, y los edictos policiales no solo eran derecho penal de autor, y esto lo decían los constituyentes con absoluta claridad, y es un secreto a voces, sino que implicaba el sector el control social de los sectores más vulnerables, implicaban el ingreso de recaudación ilegal para las cajas policiales, implicaba la estadística policial, implicaba un control social para una ciudad, que no es la ciudad que decía Alejandra, una de las ciudades que decía Alejandra cuando nos contaba sobre las plazas y los parques, es la otra ciudad. Ahora, a poco de andar, y también lo adelantaba Zaffaroni, decía, nosotros podemos hacer esto, y es todo lo que podemos hacer en una constituyente, todo lo que podemos hacer en una constitución política. El resto viene después. Y el después, como era esperable, perdón el pesimismo, pero como era esperable, la tradición de todos esos muertos apretó el cerebro de los vivos, y a poco de andar, casi inmediatamente, 32 leyes después de la ley 10, tuvo la ley 42, donde se volvió a criminalizar el ejercicio de la prostitución, no cualquier prostitución, la prostitución callejera. Tiempo después se siguió aumentando el ejercicio del poder punitivo en este sentido. En el año 2004, nuevamente, un código contravencional absolutamente completo, absolutamente modificado. Y en ese sentido, el objeto es siempre la venta ambulante, la prostitución callejera, quienes limpian vidrios, quienes hacen malabares, en definitiva la economía informal en el espacio público, atravesada por algún discurso moralizante o algún discurso de temor, de miedo, de inseguridad, etc. En definitiva, un nuevo giro punitivo. En el 2015 el Tribunal Superior colaboró en este giro punitivo con el fallo Vera, donde con una interpretación que merecería el estudio del derecho constitucional por mi parte, de vuelta, porque creo que hay algo que no entendí, dice que lo que no está prohibido está permitido, pero se lo dice a la agencia policial. O sea, deriva de las facultades policiales que, como no tienen prohibido hacer registros de vecindad, pedir documentos cuando no hay ninguna causal para pedir documentos, como no está prohibido, está permitido. Por supuesto, el registro de vecindad no lo hacen en una de las ciudades, lo hacen en la otra ciudad. El pedido de documentos no lo hacen en una ciudad, lo hacen en otra ciudad. Parafraseando a Beckett, rumbo a peor. Y rumbo a peor porque encima ahora hay proyectos de modificación del Código Contravencional en el mismo sentido. En ese sentido, entonces, me parece que es acertado
Digo, acá utilizo las palabras de Roberto al principio, de pensar la maquinaria del poder. Yo prefiero utilizar la palabra de pensar la lógica del campo jurídico para pensar más allá del formalismo de los derechos, que está muy bien para una constituyente, que está muy bien para una ley, pero que me parece, y particularmente en las facultades de Derecho, lo que necesitamos hacer es pensar esto, la maquinaria, las reglas del campo jurídico, las reglas, no las escritas, no las leyes escritas y publicadas en el boletín oficial, sino las reglas en términos de regularidades, las leyes no escritas, que es lo que habitualmente ocurre para pensar entonces cómo intervenimos políticamente desde lo jurídico y apoyándonos en una constitución política, en definitiva, para modificar este curso de cosas. Eso es lo que quería presentar.